¿Sabes qué es lo más importante el día de hoy? No es el dinero, no es el poder, es la atención. Si nadie te ve, no existes. Si no capturas el momento, no ocurrió. Mi vida se reducía a eso, una sucesión de historias, estados y publicaciones. A mis 20 años mi realidad no se medía en experiencias, sino en cuántas personas se detenían a ver el horror que yo servía en bandeja de plata a través de una pantalla de 6.7 pulgadas. No era un paramédico ni era un periodista de nota roja, aunque eso parecía. Yo era un espectador, un curioso, de esos que se arremolinan alrededor de un choque cuando el metal todavía está humeante. Siempre fui el primero en llegar, no para ayudar, sino para sacar el teléfono, enfocar, ajustar el brillo y asegurar la toma perfecta. Ese líquido rojo, cuando se captura con la iluminación correcta y el ángulo adecuado, se vuelve arte para las masas. Los grupos de WhatsApp, los foros de gore en la Deep Web, ese era mi público, y yo era su proveedor estrella. Me sentía poderoso, me sentía el dueño de la tragedia ajena. Era un lunes por la tarde, de esos días sofocantes donde el asfalto parece derretirse. Iba caminando cerca de una avenida principal cuando escuché el estruendo, un impacto seco y brutal. Una motocicleta contra un camión de carga, no lo pensé, corrí hacia allá. Mientras la gente gritaba o llamaba a emergencias, yo ya tenía el celular en la mano. La escena era una carnicería. El tipo estaba tirado con la pierna destrozada, un ángulo antinatural que desafiaba la anatomía. Su casco había salido volando y su rostro era una masa de carne y hueso expuesto. Pero sus ojos, Dios, sus ojos todavía se movían. Me buscaron en medio de la multitud, me vieron a mí con el teléfono en alto, encuadrando su agonía, asegurándome de que el enfoque estuviera en el punto exacto de la herida. Ayuda, burbujeó a través de un charco hematoso. Yo no ayudé. Yo hice un acercamiento con la cámara de mi teléfono. Capturé el momento en que su luz se apagó. Fue un video de 40 segundos que se volvió viral en menos de una hora. Sentí el golpe de dopamina cuando los números empezaron a subir. Miles de visitas, cientos de compartidos, el video del año, decían los comentarios. Me sentí casi como un dios, pero no sabía que más bien había despertado una aterradora maldición. Esa noche cené solo en mi cocina. Estaba revisando los comentarios en el video, me reía de algunos, borraba a los que me llamaban psicópata. Abrí un bote de sopa instantánea, tomé una cuchara de acero inoxidable, impecablemente pulida. Me llevé la comida a la boca, pero antes de hacerlo, mi vista se desvió. En el reflejo cóncavo de la cuchara vi algo. No era mi cara, era el motociclista. Solté la cuchara, cayó al suelo con un ruido metálico que resonó como una campana funeraria. Me levanté de un salto, con el corazón martillando contra mis costillas. Es el cansancio, me dije. Es la luz de la cocina que me está engañando. Pero al mirar hacia el espejo del baño, el miedo se instaló en mis huesos. El espejo no estaba limpio, tenía una mancha. Una huella de algo que parecía un dedo ensangrentado marcando el cristal desde el otro lado. Me acerqué. Mi rostro pálido y sudoroso ocupaba el centro, pero detrás de mi hombro, en el reflejo, una figura se materializó. Era él. Con la cabeza destrozada, con los ojos hundidos y llenos de odio. No gritaba, solo me veía. Me veía a través del cristal. Como si yo fuera un objeto, exactamente como yo lo había visto a él a través de mi lente. Retrocedí, tropezando con la alfombra del baño, pero golpeé contra la pared. Cuando volví a ver, el espejo estaba limpio. Nada, solo mi reflejo aterrorizado. Intenté convencerme de que era una alucinación, un brote psicótico, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba mis ojos veía el encuadre de mi cámara, el zoom sobre sus ojos moribundos. La paranoia se convirtió en mi nueva compañera.
Empecé a tapar todos los espejos de mi casa, pero eso no bastó. El horror se volvió creativo. Estaba en la pantalla apagada de mi laptop. Estaba en el reflejo de las ventanas del metro. Estaba en la pantalla negra de mi celular, la misma que había usado para grabar su muerte. Empecé a oír cosas. No eran ruidos de la calle, eran sonidos de motor. El motor de una moto acelerando, revolucionándose, acercándose peligrosamente. A veces, en el silencio de mi habitación escuchaba un crujido, como el sonido de huesos rompiéndose, y luego una voz. No era una voz humana, era un sonido gutural, como si alguien intentara hablar con la garganta llena de sangre. Enfócame. Susurraba el aire. Intenté borrar todo, borré el video de la nube, formateé el celular, tiré el aparato a la basura. Pensé que al eliminar la evidencia digital, eliminaría el vínculo. Qué estúpido fui. El vínculo no estaba en el archivo. El vínculo estaba en mi acto. Había profanado su último momento, y él no buscaba justicia, buscaba un testigo. Quería que yo viera lo que él vio. Un día, mientras intentaba beber agua, vi su rostro en el reflejo del cristal, pero esta vez la imagen no desapareció. El cristal se agrietó, una telaraña de fracturas que siguieron el patrón de su rostro destrozado. Grité. Nadie me escuchó, nadie me creía. Empecé a perder peso, a dejar de comer, a vivir en la penumbra. Mi departamento, mi refugio, se convirtió en una trampa de espejos. Cada superficie reflectante era una puerta por la que él podía entrar. Hoy estoy escribiendo esto en una hoja de papel, con un lápiz, porque ni siquiera puedo acercarme a una computadora. Las pantallas me odian. Me muestran su rostro en cada píxel. He borrado todo. He destruido cada dispositivo electrónico que poseía. No queda ni una sola copia de aquel video en el mundo. Lo logré. El video ya no existe. Pero él sigue aquí. Siento su presencia justo detrás de mí. Puedo oler el aceite quemado, la gasolina, la carne putrefacta. Siento el frío glacial que emana de su cuerpo roto. No puedo salir de casa, no puedo salir a la calle, porque sé que en cuanto vea el reflejo de un escaparate o el brillo en la carrocería de un auto, él estará esperándome. Me pregunto, ¿cuántas veces más tendré que morir antes de que él se canse? ¿O es que esto es el castigo? Un infierno donde nunca llega la oscuridad total, porque siempre hay un reflejo donde él puede aparecer. Aunque borré las imágenes, aunque eliminé el material, el video y las fotos, hay una sensación de persecución constante en mi entorno y en mi cabeza. Me vigila. Sé que no debía haber hecho eso. Sé que violé lo sagrado, que me alimenté de su dolor para sentirme vivo. Pero ahora, este tormento me persigue día tras día, noche tras noche. ¿Algún día podré salir de este infierno en vida en el que me encuentro? Sé la respuesta. No hay salida. Él está en cada superficie. Está en mis ojos cuando los cierro, en la oscuridad, esperando a que parpadee. Soy su juguete ahora, y al parecer, esto jamás terminará. La carretera no tiene memoria, o al menos eso es lo que me obligué a creer durante años para poder dormir por las noches. Soy transportista de larga distancia, mi vida se define en entregas, paradas técnicas, combustible y el constante devenir de las líneas blancas que dividen mi mundo. Mi hogar es una cabina de metal de 3 metros cuadrados, un santuario de cuero desgastado y tabaco frío. Mi única compañía durante décadas ha sido el horizonte y el constante ronroneo del titán de acero. Mi camión. Un gigante que he aprendido a entender mejor que a cualquier ser humano. Para mí, el mundo no es un mapa de personas o lugares, es un cronograma. Cada hora tiene un precio, cada desvío es una pérdida y cada parada no programada es una mancha en mi eficiencia. He construido mi identidad sobre la frialdad y el pragmatismo.
He aprendido a compartimentar mis emociones detrás de litros de café quemado y una disciplina férrea. La carretera exige un tipo de hombre que ya no sienta las punzadas de la compasión. Porque la compasión es un lujo que te quita horas de sueño y te expone a riesgos innecesarios. La noche en que todo cambió, el clima estaba en mi contra. El desierto del norte se había convertido en una trampa de neblina espesa, una masa algodonosa que se aferraba a las laderas de la montaña y que convertía a la carretera federal en un túnel de incertidumbre. Mi visibilidad era nula, limitada excesivamente al cono de luz amarillenta que mis faros proyectaban sobre el pavimento húmedo. Estaba cansado, sí. Mis párpados pesaban como plomo, pero mi mente operaba con una precisión quirúrgica, calculando paradas, consumo de combustible y tiempos de entrega. Era un hombre pragmático, un hombre que creía en la lógica, pero la carretera, cuando está en calma, tiene una forma de ocultar secretos que desafían cualquier lógica humana. Aquella noche, mi hoja de ruta no contemplaba lo que iba a encontrar, y mi incapacidad para ver más allá de mi propio beneficio terminó por condenarme. A las 2:15 a.m. vi las luces de emergencia. Un punto naranja titilante y errático cortaba la monotonía del camino. Al acercarme, el horror se desplegó ante mí con una crudeza que rara vez se ve fuera de las pesadillas. Un sedán había salido disparado de la carretera, impactado contra un roble centenario que parecía haber surgido de la oscuridad para reclamar una vida. El metal estaba retorcido en formas imposibles. El motor humeaba, emitiendo un siseo metálico que cortaba el aire helado como una advertencia. Reduje la velocidad. Mi pie vaciló sobre el freno, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero un segundo, el Andrés humano, el que alguna vez existió, el que tenía recuerdos de infancia y familia, quiso bajarse. Pero el Andrés transportista tomó el mando. Analicé la situación en microsegundos. No hay señal, la policía tardará horas. Si me detengo, pierdo mi bono. Si me involucro, soy testigo. Soy parte del informe. Soy tiempo muerto. Miré hacia la cabina destrozada, una mano pálida, desprovista de toda vitalidad. Colgaba por la ventana balanceándose con el viento como un péndulo de carne muerta. No había movimiento, no había señales de vida. Cerré los ojos un instante. Negué con la cabeza bloqueando cualquier rastro de culpa antes que pudiera germinar. Pisé el acelerador, el titán de acero rugió, devorando la distancia. Me alejé de la escena convencido de que mi intención era la correcta, la lógica, la única viable. Pero el aire dentro de la cabina cambió. No fue un cambio de temperatura gradual, fue una transgresión atmosférica. El olor a tabaco y café fue desplazado por un aroma nauseabundo, combustible derramado, hierro oxidado y el olor dulce y metálico de la sangre caliente. El sistema de ventilación comenzó a succionar el aire gélido, como si la cabina se hubiera conectado directamente con un respiradero del inframundo. Mis ventanas empezaron a empañarse desde el interior formando figuras irregulares, como si dedos invisibles estuvieran trazando senderos sobre el vidrio. Intenté subir la calefacción, pero los controles respondían con una inercia artificial, como si algo estuviera drenando el calor del sistema. Estaba solo, sí, pero la sensación de ser observado se volvió una presencia física, una presión en el asiento del pasajero que hacía que mis hombros se tensaran bajo el peso de un juicio silencioso. Entonces, la alarma de la litera trasera se activó, el sensor de peso. Mis manos apretaron el volante hasta que mis nudillos quedaron blancos. Es una falla eléctrica, me dije, tratando de ahogar el pánico que subía por mi garganta. Pero la alarma no se detenía, se intensificaba, convirtiéndose en un sonido estridente que parecía perforar mis tímpanos, obligándome a reconocer que algo estaba alterando la física de mi vehículo. Giré la cabeza. La cortina de la litera, una tela pesada y oscura, se movía. No era el viento. Era como si algo estuviera respirando detrás de ella. Una masa que se expandía y contraía buscando espacio.
El hedor a muerte inundó mis pulmones tan fuerte que tuve que cubrirme la boca sintiendo arcadas. «¡Basta!», grité al vacío. Pero mi voz sonó pequeña, insignificante ante el zumbido que envolvía todo. Me obligué a mirar al retrovisor central. El cristal estaba cubierto de una neblina viscosa. Con un movimiento mecánico, el vaho se retiró, revelando una transgresión de la realidad. En la litera trasera, acurrucada, había una masa informe de materia oscura. Tenía la consistencia del aceite de motor mezclado con sangre fresca. No tenía rostro, pero sentí su mirada. Era una mirada que conocía cada decisión egoísta, cada desvío de la realidad que había tomado en mi vida. La cosa comenzó a extenderse. Una extremidad oscura y viscosa se deslizó desde la litera hacia mi hombro. La temperatura cayó a niveles donde el metal del volante empezó a congelarse bajo mis manos. El camión se volvió ingobernable. El volante giró bruscamente buscando la cuneta, buscando el destino que había evitado. Gracias. La voz no vibró en el aire, vibró en mis dientes, en mis huesos. Gracias por no detenerte. La entidad se proyectó sobre mí, una oscuridad absoluta que borró el camino, las luces y la razón. Vi imágenes que no eran mías, el impacto del árbol, el dolor del acero rompiendo mis costillas, la soledad absoluta de morir en una carretera desierta mientras las luces de un camión me ignoraban. El horror no era la muerte. El horror era la conciencia de que yo era la razón por la que esa cosa ahora no tenía paz, y que al ignorarlo, lo había invitado a convertirse en mi sombra eterna. Sus dedos invisibles se clavaron en mi cuello, no para matarme, sino para fundirse conmigo. El titán de acero, mi tráiler, se detuvo kilómetros después, con las luces apagadas y el motor agonizando, como si hubiera aceptado un nuevo y definitivo destino. No hubo policía, no hubo gritos de socorro, solo el silencio implacable de la montaña. Esta fue una aterradora experiencia que impactó mi humanidad, mi ser y mi alma. Por supuesto que fue una mala idea no prestar atención a ese accidente. Tal vez fui egoísta, realmente no lo sé. Solo creo que los fantasmas de los que han caído a veces son rencorosos ante ese desdén de las personas que, como yo, prefirieron seguir su camino antes de prestar ayuda. Vi su final en mis propios ojos. Fue el pago por no prestar atención a esa desgraciada alma. Ahora veo las cosas con más humanidad y menos codicia. Aprendí a no dejar pasar las cosas y ser más sensible. Solo espero no volver a ver a ese aterrador espectro.